Grupo 5, con cariño para todo el salón y en especial para la profesora Rosa del curso de Psicofisiología. Ahora haremos una exposición sobre la historia clínica neurológica. Tengan ustedes un cordial saludo. Hoy día vamos a ver lo que vendría a ser una historia clínica neuropsicológica, que definiéndolo según el Dr. Jesús Arraigo 2010, dice que es un examen cuidadoso, sistemático y detalloso de los datos obtenidos por el paciente. El propósito de detectar la presencia o ausencia de algún trastorno en la esfera neurológica y que nos permita, según Alfredo Ardila 2012, formular una hipótesis de diagnóstico y sospechar su etiología. Más en propias palabras sería la narración de la enfermedad del paciente, algo así como una biografía de sus enfermedades, que dentro de ella consta de varias partes, lo que vendría a ser la anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, curso clínico, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Definición de la historia clínica neurológica. Es aquel documento elaborado a través de la relación médico-paciente con agentes terapéuticos, con finalidad de extraer datos que indiquen el área y las características de la dolencia del paciente. Como objetivos tenemos que determinar la actividad cognitiva del paciente, analiza los síntomas, los signos y los síndromes neuropsicológicos fundamentales. Propone patologías subyacentes a la disfunción cognitiva existente y determina la eficacia de algún tratamiento en particular. La estructura de un examen clínico están los puntos que es el anamnesis, donde se recogen los datos personales del paciente, tanto del informante, el motivo de consulta, la enfermedad actual que presenta, los antecedentes personales y antecedentes hereditarios y familiares. También está como punto el examen físico y mental que se le realiza, el resumen semiológico de las consideraciones diagnósticas, donde se habla de los signos y síntomas del paciente, luego la evolución diaria que se le realiza a este paciente, se recogen los datos inmensurados y los resultados que se le realizan. Y al final se le hace lo que es una epicrisis, donde se le da el alta del paciente o información del deceso de este. La elaboración clínica neuropsicológica consiste en preguntar al paciente acerca de sus datos generales, cuáles son su nombre completo, edad, dirección, teléfono, estado civil. También pasamos al punto de su motivo de consulta, en el cual corresponde el inicio que se originó el problema hasta llegar al final. También incluir los antecedentes, donde se le pregunta si sufrió alguna enfermedad anteriormente y finalmente su historia familiar, si es que algún familiar sufrió algún problema o el mismo caso. En conclusión, la historia clínica es un documento legal de gran utilidad, ya que este nos permite obtener y recoger datos e información contundente de nuestros pacientes. Se realiza mediante un interrogatorio, la observación y otros exámenes complementarios que resultan necesarios para el análisis del estado de salud de nuestro paciente. Se confecciona de manera cuidadosa y detalladamente, ya que no podemos omitir aspectos que nosotros podemos pensar o que nos parezcan insignificantes o raros, ya que estos nos pueden permitir conocer los padecimientos de nuestro paciente, con el fin de conseguir un diagnóstico correcto y poder así determinar un tratamiento que funcione y sea efectivo para la enfermedad que ellos padecen.